Qué bien que estamos en la casa de Dios en esta tarde de domingo, celebrando también, ¿verdad?, esta acción de gracias, en el caso de nuestro hermano Julio. Y bienvenidos los que nos acompañan esta tarde, si es primera vez que nos acompañan, bienvenidos a la casa del Señor y pues aquí les esperamos siempre. Vamos a buscar el libro de los Salmos, capítulo 107, versículo 33. Salmos 107:33. Ya vamos a escuchar por ahí el testimonio de nuestro hermano Julio, ¿verdad? Salmos 107:33. Vamos a hablar esta tarde de los hechos poderosos de Dios, los hechos poderosos de Dios. Claro que nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Sabemos que Dios hace las cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. A veces uno dice, ¿verdad? Mire, fíjese que tal cosa pasó, pero se nos olvida que Dios está sobre esa situación. Dice el libro de los Salmos 107, versículo 33. Miren la palabra del Señor, la que nos dice. Si no trae Biblia, allí en pantalla puede leer. Dice de la siguiente manera: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Mire el versículo siguiente. Vamos en el versículo 36. Ahí establece a los hambrientos. En el 37. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Y mire 38. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque nos permites iniciar la semana, este día domingo, en tu casa, el mejor lugar, Señor, para estar. Señor, sabemos que hay muchas cosas de las cuales quizás podríamos estar ocupados en este domingo, pero tú nos has permitido buscarte, tú nos has permitido glorificar tu nombre. Te damos las gracias por ese milagro de sanidad en nuestro hermano Julio, Señor. Sabemos que en el nombre de Jesús todo va a desaparecer de él, todas las situaciones que todavía posiblemente él tiene, Señor. Sabemos que tú haces el milagro completo en su vida y en la vida de todos aquellos que confiamos en ti. Señor, obra en esta semana, bendice lo que hacemos, el trabajo, el estudio de nuestros hijos. Y si hay alguna enfermedad, bendito Señor, en el nombre de Jesús, le ponemos en tus manos. Gracias, Padre, por permitirnos buscarte tarde. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Dice el libro de, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. En los últimos tiempos hemos estado viendo, hay muchas cosas que nunca se habían visto. Hay muchas cosas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos, pero la Biblia dice de que los hechos poderosos de Dios son en todos lados. A veces nosotros no nos damos cuenta y vemos milagros de parte de Dios, pero no los entendemos como tal, o no los aceptamos como tal. Damos por hecho que el día de mañana, la otra semana, vamos a hacer algunas cosas de trabajo, de estudio, organizando nuestra vida. Damos por hecho que todo así va a ser, pero esa no es fe. Tampoco es el hecho de que usted diga, no, es que mire, es que yo ando bien y por eso sé que va a pasar lo que yo estoy considerando hacer. No, tenemos que recordarnos de algo. A Dios le pertenecen nuestros tiempos. A Dios le pertenece todo lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos. Cuando el Evangelio de Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios, está hablando, por supuesto, de aquellas cosas de las cuales el ser humano se ve limitado a hacer, inclusive analizar. ¿Quién podría imaginarse que estas cosas, que ese versículo, estoy en Salmos 107:33, estos versículos, del versículo 33 al 38, habla exclusivamente de las cosas que Dios hizo para Israel, los milagros que Dios hizo para Israel, pero
En el Antiguo Testamento se mencionan algunos detalles que de hecho la Biblia registra, y esas son las cosas, los hechos poderosos de Dios, pero sin ignorar los milagros que nosotros estamos viendo. Ayer había una acción de gracias en casa de oración. No me dijeron nada, me dijeron ya a las 5 de la tarde. Y me dicen, mire, vi que vamos a tener una acción de gracias. Está bien. Y estaba escuchando que hubieron varios testimonios. Y qué bueno. Pero la pregunta es, ¿estaremos siempre agradecidos con Dios? ¿O será que solo en el momento que Dios nos ayudó? Pero esa es parte de nuestra gratitud hacia Dios. Entonces, si Dios tiene hechos poderosos, ¿no cree usted que deberíamos nosotros de tomar en cuenta el Salmo 100? Cuando dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El Salmo 100 es un salmo de gratitud. El Salmo 100 es un agradecimiento por las cosas que Dios hace. Es un reconocimiento de que Dios es soberano. Por ejemplo, el versículo 3 dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es decir, recordando que no nos debemos nosotros mismos, sino que todo se lo debemos a Él. Sino que todo lo que nosotros vemos que Dios hace y que también lo hace. Porque tenemos que recordar eso. Mire, el poder de Dios, y eso es lo que nos menciona en Salmo 107:33. El poder de Dios es tan grande para construir como para destruir. Veamos lo que dice el versículo 33, 107:33. Él convierte los ríos en desierto. Yo le decía, cuando hubo algunos terremotos en nuestro país, que hace un par de años que hubo algunos, así fuertes, ¿verdad? Incluso algunas vertientes de agua interno cambian su caudal o cambian hacia otro lado. Claro, el movimiento de la tierra. ¿Y quién produce eso? Lo produce Dios. Pero acá está hablando que Dios convierte los ríos en desierto, es decir, seca los ríos. ¿Y qué implica eso? No necesariamente que el agua deja de fluir, no, sino que Dios permite que ese caudal vaya por otro lado. Pero donde iba el caudal de ese río desapareció. Entonces, usted dice, ¿y ese es un hecho poderoso de Dios? ¿Secar un río? O al menos el caudal de un río secarlo. Ese es un hecho poderoso de Dios. La Biblia lo dice. Acordémonos que, mire, cuando dice el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. La Biblia establece que por el poder de la palabra de Dios fueron hechos todo lo que hay. Pero también a través del poder de su palabra va a ser destruido, porque la Biblia dice que este mundo, esta tierra, ya tiene una maldición de parte de Dios y solo está esperando que llegue el momento para que Dios haga efecto en las palabras que ha mencionado, que este mundo, el lugar físico, será destruido. Entonces, el poder de Dios es tan grande que puede construir y puede destruir, así lo dice la Biblia. O sea, el problema es que a veces nosotros entendemos que los hechos poderosos de Dios solamente son para construir, no, también para destruir, también para arruinar, también para la escasez. Esos son los hechos poderosos de Dios. No son solamente las oportunidades, son los fracasos. Usted casi siempre entiende, ay, mire, vi que fracasé en tal situación. Esos son los hechos de Dios a veces, aunque no necesariamente Dios quiera arruinarnos. Pero así como las cosas suceden para bien, también los problemas. Entonces acá dice, convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Y eso nos costaría mucho comprenderlo.
Pero la Biblia afirma que en muchas ocasiones Dios ha tenido que hacer cambios en la vida de las personas. A veces las cosas no nos gustan. Y así como la Biblia menciona que nosotros somos el barro y que Dios es el alfarero y que nosotros no tenemos ningún derecho de reclamarle a Dios, pero así como el alfarero de alguna manera considera que la pieza que hizo no estaba bien de esa manera, él puede deshacerla antes de llevarla al horno y volver a hacerla. Entonces los hechos poderosos de Dios son esos, que hay cosas que a Dios no le agradan y las tiene que destruir. Entonces a veces nosotros no vamos a entender de esa manera porque siempre estamos esperando las cosas buenas. Pero la Biblia dice que todo, o al menos el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, dad gracias a Dios en todo. En las cosas que posiblemente estamos felices y en las cosas que también no salieron como era. El libro de Job dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es una pregunta que hace Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Porque Job tenía un concepto de Dios. El concepto que Job tenía de Dios era que él hace como él considera. Entonces veamos lo que dice el primer libro de Reyes 17:1. Primer libro de Reyes 17:1 dice, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esa es la profecía que el profeta habló a Israel. Pero acordémonos que aquí Dios traía había un contexto, había un proceso. Ese tiempo que no iba a llover, Dios estaba haciendo una advertencia al pueblo y había que poner atención. Y a través del profeta Elías lo manda a decir. Entonces la escasez de agua, la sequía fue tanto, la falta de lluvia fue tanto, que vea lo que dice el versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo. ¿De qué arroyo estamos hablando? Acordémonos que Dios le dice a Elías, vete y yo mandaré, veamos lo que dice el versículo 3, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Ese es otro hecho poderoso de Dios. Eran otros tiempos, pero sin embargo, se sabe que los cuervos, una especie de ave, esas aves se sabe, se conoce hasta hoy, que es una especie bastante, lo dicen así, ¿verdad? Bastante entendida, bastante inteligente. No es la palabra, pero tienen una gran comprensión de resolver algunas cosas. Los cuervos. Entonces, no es casual, no es casualmente, sino que Dios a ellos los mandó y le enviaba la comida a Elías a través de esta especie. Dice allí, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente a Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y mire el versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y yo le hago la pregunta, ¿y será que Elías se enojó por eso? No se enojó. Ya había dejado de llover algún tiempo y el arroyo del cual él bebía se secó. Entonces la Biblia dice, él convierte los arroyos en desierto.
el agua, ¿verdad? Donde había abundancia de agua. Sabemos que el agua representa la vida. El ser humano no puede vivir sin el vital líquido. Puede dejar de comer varios días y comienza pues a adelgazarse mucho y su cuerpo a quitar lo que había acumulado en el cuerpo, a utilizarlo, pero el agua es vital para la vida. Entonces el Salmo 107:33 dice: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Y la situación es que no necesita decirle a nadie. Se está anunciando en nuestro país que viene un cambio climático para este año, hablando del tiempo de las lluvias. Y se viene hablando de que va a ser un invierno complicado. Pero cuando la Biblia dice de que Él convierte los ríos en desierto, los manantiales en sequedales, eso nos dice que Dios está en control de la naturaleza. Los científicos dicen, es que la naturaleza es de esa forma, actúa de esa manera. Hay fenómenos, ¿verdad? El niño y la niña, imagínense cómo lo llaman ellos, pero es la manera de cómo ellos califican de alguna forma este tipo de fenómenos. Pero yo me recuerdo que sobre todo eso está Dios. Y venían diciendo, mire, para tal fecha, incluso yo me acuerdo que mencionaban el mes pasado, decían, siembren, le decían al agricultor, siembren ya, decían. Ajá, y el que hizo caso, ahí está el problema. Entonces cuando anuncian cuestiones de clima, yo y todo el mundo creo que se acuerda de alguien bien famoso que presenta noticias y siempre dice, va a llover, dice, no llueve. Pero al final yo llego a la conclusión, solo Dios sabe si va a llover o no va a llover. Solo Dios sabe si va a venir ese problema grave que se está anunciando de lluvias en este invierno, ¿verdad? Anunciaban de un clima terrible con el calor que estaban viviendo. Me decía un hermano hoy en la mañana, fíjese que yo anduve trabajando en Oriente, me decía, anduve 2-3 días esta semana y mírenme, temperatura de 40.5 me dijo, en Oriente, 40.5. Si aquí en la actualidad, aquí tenemos 37 y fichas, un poquito, 37 y algo más. Y ya 40.5, hermano. Ya es algo grave, hermano. Ya es algo ¿qué es lo que pasa? Dios es el que hace esas cosas. Y esos son los hechos poderosos de Dios. O sea, las cosas que vemos y que están pasando, a veces no las entendemos como los hechos poderosos de Dios. Pero la Biblia dice que Él cambia las cosas. Cuando habla de los gobernantes, dice, Dios pone a los gobernantes. Y Él también los quita. Dios pone, por ejemplo, hizo a Faraón endurecer su corazón. Y al final de las plagas, Dios dice que ablandó el corazón de Faraón en la muerte de los primogénitos. Y de allí surge la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua surge con motivo de la salida, ese es el último, la salida del pueblo de Israel estando en Egipto. Entonces de ahí surge. Pero estoy hablando de que todas las cosas que Dios hace no son casualidades, todo está conectado. Todo está conectado. O sea, Dios no hace algo al azar. Platicaba con alguien que está trabajando en el área de administración en una empresa y todo el tiempo, todos los lunes, todos los martes, todos los inicios de semana, está inventando para ver si funciona. Vamos a hacer tal cosa y no funciona. La siguiente semana, vamos a hacer tal cosa, no funciona.
Y un día le digo yo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, me dijo, aquí lo que va funcionando es lo que vamos a seguir haciendo, me dice. Y ese es el ser humano. Pero Dios no está experimentando, no está probando. Dios hace las cosas porque ya las conoce. Entonces sabe que hay situaciones en nuestra vida de las cuales nosotros estamos también preparados, tomados de la mano de Él y podemos salir adelante. Entonces veamos lo que dice el versículo 34. La tierra fructífera la convierte en estéril por la maldad de los que la habitan. Si usted es de aquellos que hace algún tiempo me acuerdo que pasamos una época lluviosa hace unos 5 años más o menos, 4 o 5 años. Me dice alguien de la zona, no es creyente, dice, miren, ya no llovió, le digo, ya no llovió, me dijo. Ya era una época por agosto más o menos. Y le digo yo, mire, ya no llovió. Y me dice esto, es que mire, pastor, me dijo, un inconverso, es que mire, pastor, ¿sabe por qué no llueve? Yo pensé que iba a decir otra cosa. Y me dice, ¿sabe por qué no llueve? Porque muy malos somos, me dijo. Así me dijo, somos muy malos, me dijo. Vaya, dije yo, me quedé callado. Menos mal que lo dije. Él lo dijo, dije yo. No lo dije yo. Y por si usted considera de que de repente, mire que solo en otros lados llueve, aquí nada llueve. ¿Eh? Y a veces los padres de familia, las madres de familia se quejan de sus hijos. Mire, todo el tiempo me mandan a llamar, ¿ves? Siempre mandan a llamar, que no hace las tareas, que no pone atención en clases, que mucho platica, que se come el refrigerio de los otros niños, que va a revisarle las loncheras, que la tablet a saber ya la perdió. Y yo solo digo, algo estará pagando, ¿verdad? Algo estará pagando. Como padre o madre, algo estará pagando. Pero este versículo que dice, el versículo 34, dice, la tierra fructífera la convierte en estéril. ¿Pero por qué lo hace Dios? Por la maldad de los que la habitan. O sea que no es algo extraño lo que este hombre me decía. Un inconverso. No está alejado de la realidad. Bueno, si nosotros nos vamos al libro de Génesis, dice la Biblia de que cuando Dios, se menciona la caída, la desobediencia de Adán y Eva. Entonces Dios pronuncia una maldición sobre la tierra, sobre la mujer y sobre el hombre. Pero yo me hago la pregunta, y ahí está la respuesta en lo que estamos hablando. Me hacía la pregunta, ¿por qué Dios maldijo la tierra si quien falló fue el hombre? Y ahí está la respuesta, ¿ves? Por los que la habitan. Y quiere que nos vayamos a un ejemplo práctico. Hay un ejemplo práctico. Vamos a lo que dice Génesis 13:10. Génesis 13:10. Así que no le extrañe que de repente, mire, en los tiempos bíblicos se menciona que cuando Dios le ordenaba a Israel que fueran y estaban conquistando la tierra prometida. Entonces le dice, Dios le ordena cuando estaba Moisés y luego posteriormente cuando estaba Josué, y le dice, van a ir y van a conquistar esa tierra, esas ciudades, y van a terminar con la vida de todos los habitantes de ese lugar. Pero está un poco conectado con lo que dice aquí. Veamos lo que dice Génesis 13:10. Los hechos poderosos de Dios. Eso es lo que estoy predicando esta tarde. Génesis 13:10. Está hablando de la destrucción. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham,
después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y mire el capítulo 14, versículo 3, un poquito más adelante de lo que estamos leyendo. Mire lo que dice. 14:3, dice ahí: todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Entonces está hablando de que en su momento Dios habla acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero se menciona que había maldad, había muchas cosas que a Dios le desagradaban de esa tierra, de ese lugar, pero Dios termina haciendo juicio sobre estas ciudades. Veamos lo que dice capítulo 19, versículo 22. Génesis 19, 22. Dice: llegan los ángeles, alertan a Lot, le dicen que salga a ser destruidas las ciudades, y le dicen: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Logró salir, él y su familia, menos su esposa, porque ya vio hacia atrás. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces, entendemos nosotros que cuando Dios ve estas cosas, aún los hechos poderosos de Dios son de tal manera que los lugares, las ciudades, Dios se convierte, o mejor dicho, se encarga de destruirlas. Dice el versículo 34, Salmo 107, 34, dice: la tierra fructífera la convierte en estéril. Porque usted dice: ¿cómo es eso de que la tierra fructífera? Es que mire, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia de que cuando Abraham y Lot se separan, dice que Abraham le dijo a Lot: escoge, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. La idea es que no tengamos problemas entre tus pastores y los míos. Entonces dice la Biblia que Lot escogió la llanura y las tierras que iban llegando encaminadas hacia Sodoma y Gomorra, que eran llanuras fructíferas, tierras fértiles. Entonces, si eran tierras muy fértiles, ¿por qué Jehová las destruyó? Bueno, por la maldad de sus moradores. Entonces, de esa manera nosotros entendemos que los hechos poderosos de Dios son de tal manera que la tierra fructífera, lo que está bueno, Él también lo puede destruir. Y todo es por la maldad de los que habitan ese lugar. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Y esto lo vimos muchas veces con Israel. Cuando en el desierto Israel clamaba, se quejaba y pedían agua. Pedían agua. Y entonces Dios decía: ¿acaso no han creído en mis promesas? Y mire, Dios se enojaba porque la gente hablaba y criticaba la decisión de Dios de haberlos sacado de Egipto, porque ellos decían: si en Egipto estábamos bien, comíamos carne cuando queríamos, pepinos, puerros, ajos, cebollas, todo lo que queríamos, decían ellos, lo comíamos. Pero lo que ellos no llegaban a analizar era que es cierto, comían todo eso, pero eran esclavos, hermano. Entonces, ¿de qué le sirve a usted ganar un buen salario si todo ya lo debe?
¿Cuánto tiene de sueldo? $800. Ah, ¿y cuánto tiene que pagar mensual en todos sus gastos? 825. No le sirve de nada, hermano. ¿Qué tiene que hacer? No lo sé. Haga un trato con Dios. Eso es lo que yo le aconsejo. Entonces, yo quiero que usted comprenda que los hechos poderosos de Dios son de tal manera que no importa en la condición que estemos, pero Dios puede obrar a su favor. Y a mi favor, porque eso nosotros tenemos que reconocer que todo lo que sucede es porque Dios así lo determina. El libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 22, también nos menciona un detalle muy importante. De Deuteronomio 29, 22, 22, se lo leo, dice: y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Entonces dice la Biblia de que Dios en su furor y en su ira actuó de esa manera. Esos también son los hechos poderosos de Dios. Siempre nosotros hablamos de los hechos poderosos de Dios para hacer, para construir, pero nunca para destruir, ¿ves? Pero la Biblia dice que sí. O sea que, y esto es algo que usted tiene que recordarse, como alguien que dice, fíjese que quiero construir o remodelar donde estoy viviendo, o donde mi familia, o donde sea, pero para construir a veces hay que destruir. Si hay algo, hay que destruir. Ay, que vi que no me gusta esta champita, entonces la voy a desarmar y voy a hacer algo diferente. Entonces esos son los hechos poderosos de Dios también. Tiene que destruirnos. Hay que deshacer lo que está mal en nuestras vidas y edificar algo nuevo, algo diferente. Tenemos que recordar de que Dios siempre está en control de nuestras vidas. Entonces, cuando dice que Dios hizo que del desierto, o mejor dicho, en el desierto, su pueblo tuviese agua. Mira lo que dice el versículo 35. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Y esto me recuerda a lo que dice el Salmo 78. Salmos 78, 15. Salmos 78, versículo 15. Cuando habla de los milagros a favor de Israel. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Entonces ahí nosotros necesitamos entender, recordarnos que Dios está en dominio de todo. Hay cosas que, mire, no hay peor cosa que alguien se ponga estresado, nervioso, temeroso, es que no tener el control sobre algo. A eso, mire, hay gente que no le tiene temor a las ratas, a las cucarachas, a las moscas, a los grillos, porque yo he visto que hay gente que, ¡ay, el grillo! Y déjelo, el animalito déjelo estar en paz. Déjelo tranquilo. Yo no le voy a decir a quién, pero yo le he cambiado la mentalidad a algunos. Y ven algún animalito en la naturaleza. ¡Ay, déjelo! Ya van con la pedrada. Ya van con la ondilla. Ya van, matémoslo. No, déjelo. Si Dios lo ha dejado vivir a usted, ¿por qué usted no va a dejar vivir al animalito? Pues, vea. Entonces, ¿pero a qué voy? Yo voy al hecho de que
Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho perfecto. Pero a veces uno no lo ve así y cree que no está bien y cree que es algo que no le parece a usted. Entonces, no tiene control sobre eso. Usted es un caos. Porque ahí está la ilustración. Para usted es un caos. No tiene control sobre algo, es un problema. Pero hay gente que no le tiene temor a ninguna de esas especies que yo mencioné. A las serpientes. No le tiene miedo. Ay, pero no vaya a ser que sea algo que usted no puede controlar, una decisión. Que en su trabajo le dicen que mire qué va a pasar. A eso le tenemos miedo. Pero Dios es el que controla aún las mentes y los corazones de las personas. Así dice la Biblia. Dios dice que inclina el corazón del rey hacia donde él quiere. ¿Y cómo es inclinar el corazón del rey? Bueno, que de repente la persona, ¿verdad? Que tiene que ver con decisiones. Puede ser un padre de familia, puede ser un jefe, puede ser un gerente, puede ser en su lugar de estudios, quien sea. Dios le puede cambiar la mente. Dios le puede inclinar el corazón a otras cosas. Dios lo hizo con Faraón. Y si lo hizo con Faraón, ¿qué no puede hacer Dios en toda nuestra vida, verdad? Démosle un aplauso al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Julio para que dé su testimonio. Ya me había dicho él, mire, yo quiero que me dé tiempo, me decía él. Así es que démosle por favor el micrófono, hermano. No sé si ahí sentadito, no sé si va a venir por acá. ¿Cómo? Excelente, vaya. Ah, sí, póngale una silla por ahí, hermano, por favor, para que, y préstele el micrófono. Vaya, adelante, hermano. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Pues gracias a Dios porque los veo siempre aquí, ¿verdad? Yo creo que ya me extrañaban aquí, ¿verdad? Ya 2 meses que no me habían visto, ¿verdad? Yo creo que la mayoría ya saben que por qué, va. No piensen que yo me había ido al mundo otra vez, ¿verdad? Pues miren, hermanos, lo que me sucedió fue así bien terrible, ¿verdad? Que ni yo mismo me puedo explicar, ¿verdad? Porque la caída para mí no fue tan grave como lo pienso, ¿verdad? O como para lo que yo estoy pasando hoy estos días. Pues mire, yo cortando un guineo, corté el guineo y la mata se me fue encima. Eso fue lo que me hizo caer al suelo. Entonces, caí al suelo y caí me golpeé la cabeza. De ese golpe no me recuerdo si, como solito andaba, no sé si allí estuve un buen tiempo, eso sí no lo sé. Pero bueno, de ahí me levanté y me fui para donde una de mi familia. Allí estuvimos ya diciendo porque de por aquí se me abrió, ¿va? Esto de aquí. Y una muchacha me sobó y ahí, digamos, ahí me compuse. Pero bien, ahí vino. Como a los 5 días empecé a sentir el dolor, lo que es aquí, ¿ve? Un dolor tan terrible que miren, por cierto que ya después ya perdí como conocimiento, la cara me estaba durmiendo, yo ya no podía ni caminar, entonces tuve que ir al hospital, ¿verdad? Me llevó mi hija, y entonces, me hicieron una radiografía todo el cuerpo. Esa vez lo fuimos ya tarde, venimos ya como a las 2 de la mañana, pero de allí me mandaron otra vez para emergencia y ya me dijo el doctor, no, me dijo, le vamos a dar todo este medicamento y para que usted se componga. Pero no, hermanos, me vine lo venimos de madrugada con mi hija, pero luego a la siguiente, ya la semana ya no me recuerdo, fíjese. Si fui a trabajar, hasta mi patrón le iba a cobrar esos días porque yo pensé que había ido a trabajar y no había ido. Mi hija me estaba diciendo que no había ido. Así que a media semana ella me volvió a llevar porque yo ya no aguantaba el dolor. Lo fuimos esa vez ya en el día y ese día pues llegué otra vez a emergencia y allí me pasaron ya para la consulta.
Luego de ahí me dijeron, no, que como yo ya entregué la documentación que ya había estado allí, ¿verdad? Me habían hecho esos exámenes. Me dijo, no, me dijo, ahorita le vamos a hacer los exámenes solo de la cabeza, me dijo. Y ya me dijo, espera un ratito, ya lo vamos a pasar. Ay, me estuve, a ratito ya me llevaron, vaya, eso es bien rápido. Ya me llevaron a hacerme los exámenes y luego ya después que me lo hicieron me dijo, vaya, aquí no le vamos a decir nada, me dijo, no que váyase para emergencia, allá lo van a evaluar, me dijo. Y llegué a emergencia otra vez, ya allí donde el doctor, me llamaron y luego ya me dijeron, ya me dijo el doctor, mire, me dijo, fíjese que en la cabeza, me dijo, se le han cortado unos vasitos, me dijo. Y eso es lo que le está sangrando, y eso es lo que le está molestando ya al cerebro. Así que ahorita me dijo, no queda lo demás, me dijo, que ahorita lo vamos a operar, me dijo, de la cabeza. Hermano, les voy a hacer una pregunta. Si ustedes fueran en ese rato, ¿qué hubieran hecho? Hubieran dicho no, porque yo eso fui lo que dije. No, no me lo hago. Pero a la vez, no dije yo, me lo voy a hacer. Confiando en Dios, yo me lo voy a hacer. Esas fueron las únicas palabras. Y le dije a mi hija, mira, le digo yo me lo voy a hacer, le dije. Por lo que pase, le dije yo, no te preocupes, le dije. Ay, si pasa lo más terrible, le dije yo, pues ni modo, le dije yo. Vaya, me dijo, está bueno. Y a la hora me dijo el doctor, vaya, ¿se lo va a hacer? Sí, le dije, me lo voy a hacer. Ya, a firmar, ¿verdad? Luego de firmar ya ese mismo rato, vaya, me dijo, mire, me dijo, esta operación hoy mismo se lo vamos a hacer, me dijo. Vaya, dije yo. Bueno, y pasó eso, pero pasamos todo el día ya, ¿verdad? Y no me lo hicieron, pero ya pasé la noche. Porque me dijo, si no es en el día, va a ser en la madrugada. Vaya, está bueno. Ya después me consiguieron una camilla, ya me fueron a acostar a la camilla y permanecí todo lo más de la noche y el día. Pero en la mañanita fue que ya me dijeron, ya llegaron unas enfermeras y ya, vaya, vamos a preparación ya, porque ahorita lo vamos a operar. Miren, eso sí es terrible. Yo lo primero que me acordé es que ya no los iba a ver todos ustedes. Eso fue lo único que me acordé. Pero dije yo, pero si Dios tiene poder, voy a llegar un día a verlo, dije yo. Bueno, ya me prepararon, me quitaron todo el pelo y todo, ¿verdad? Ya temprano, porque fue de mañanita. Ya luego, como las 8, ya llegó la ambulancia para el quirófano, hacerme la operación. En la camilla, y ya no me acuerdo porque allí me inyectaron. Yo ya no me recuerdo cuando entré. Entonces, vaya, ya en la tarde, ya eso sí no me acuerdo. Ya en la tarde me sacaron, solo mi hija me cuenta después cómo salí, ¿verdad? Y me llevaron otra vez para la sala, ¿verdad? Pues bueno, dije yo, gracias a Dios ya salimos. Bueno, yo salí tranquilo, ¿verdad? Porque llegué a la camilla, ¿verdad? Ya al día siguiente me acuerdo que ya ni estaba la otra hija, no que veo esta que está, man. Ya era el otro día. Pero bien terrible, ¿verdad? Y bueno, ya allí estuve, ¿verdad? Pero sí les digo, es bien difícil. Lo que sí que no me abrieron toda la cabeza, no que son 6 cortadas que me hicieron, desde aquí todo alrededor. Lo tengo perforado. Me dejaron dos trenos para allá más después, sí, los hoyitos para que estuviera drenando todo lo que me había quedado por dentro. Entonces, de ahí las abiertas son así, que lo tengo en toda la cabeza. Bueno, pasó eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios he estado, ¿verdad? Hoy lo único, vaya, ya cuando fuimos a que me quitaran los puntos, allí sí me volvieron a lastimar. Me tuvieron, pero porque les costó quitarme los puntos. Entonces, pero bien, me dijo la enfermera, ya, va a venir esta semana todavía, me dijo, porque hay que curarlo. Vaya, está bueno. Así que miren, ha sido bien difícil, 2 meses de estar en esa lucha. Y todavía me siento mal, porque el dolor me agarra por días. Hay días que paso todo el día, a veces que paso toda la noche con el mismo dolor en el mismo lugar. Entonces, pero no, yo dije yo, no, voy a ir a darle esta glorificación a nuestro Dios, dije yo, porque
Primero que ando caminando, en que sea despacio como pueda, ando caminando. Porque todos los que me ven me dicen, no, si para vos estuvieras mejor ahí acostado, me dice, porque no pudieras caminar. Pero gracias a Dios porque he quedado que hablo bien, veo bien y el dolor es aquí, mire, que eso sí lo siento, ¿verdad? Porque me puede molestar la vista, ¿verdad? Pero ahí estamos. Así que, hermano, yo por eso le digo a mi hija, no, hagamos esta acción de gracia, le digo yo, porque Dios es bueno con uno, le digo, Él me ha dado todo esto, le digo yo, y como dice aquí acabo, casi todo lo que yo he leído en este tiempo que he estado allí, porque en que sea un ratito he leído la palabra de Dios, porque pues sí, uno se alimenta, ¿verdad? Y todo lo que el hermano acaba de predicar, todo eso lo he leído, vaya, porque dice que, allí dice cuando Elías lo mandó a ciertos lugares, donde no había nada. Miren, y eso es lo duro que yo les digo, porque yo ya empiezo a ver que ya no hay nada, pues. Yo lo que tenía de ahorro ya se fue. ¿Por qué? Porque los viajes para ir a Saldaña cobran caros, los microbuses. Ahora por lo menos de ¿cómo le llaman? Las curaciones, fueron 3 semanas de estar pagando transporte. Pero miren, siempre hay una persona de que pues le toca el corazón Dios, porque no es uno, no que allí Dios toca el corazón. Mire, ella me estuvo llevando las 3 semanas para allá a la clínica, ¿verdad? Y como les digo yo a mi hija, gracias a Dios porque ha habido esto, les digo yo, esta bendición, porque esa es una bendición para mí, ¿verdad? Y de allí pues ahí estoy. Así que ahorita solo lo que me ha quedado es eso, el dolor. Eso es lo que me está molestando, pero como confío en Dios, sé que algún día, primero Dios, voy a estar ya más. Que me libere de todo eso, ¿verdad? Así que, hermano, pues yo les agradezco mucho, primeramente a Dios, ¿verdad? Después a todos ustedes, porque sé que me dieron una ayuda. Y algo otro, pues que la situación está mala, yo lo comprendo, pero hayan estado clamándole a Dios para que Él haga esa obra en mí, ¿verdad? Así que, hermano, yo creo que estas son mis palabras de agradecimiento a nuestro Dios. Que Dios me los bendiga y es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso al Señor, mis hermanos. Amén. Vamos a terminar. Bueno, y ahora por ahí estés sentado porque por ahí hay un refrigerio. Hay otra bendición. Amén. Sí, hermano. Amén. Vamos a orar y nos despedimos luego el refrigerio. Padre, gracias te damos esta tarde que tú nos regalas la bendición de haber escuchado este testimonio de nuestro hermano. Señor, clamamos por ese milagro completo, Señor, esa sanidad completa, Señor. En nuestro hermano Julio, Señor, sabemos que tú lo sacaste adelante, Señor, de esa cirugía, Señor. Ahora sabemos, Señor, que en ti está el poder para librarlo completamente de todo dolor, Señor. Obra en su salud, obra en su vida, asimismo en su familia y en todo aquel que esta tarde, Señor, está clamándote, Señor, para que seas tú dándole ese milagro, Señor, concediendo esas peticiones de cada corazón. Gracias, bendito Dios. Asimismo, Señor, si en este momento habrá alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el momento, hoy es la oportunidad. Si aún habrá alguien que no ha entregado su vida a Cristo, vamos a orar. Padre, gracias por haber hablado a nuestro corazón. Gracias por ese testimonio de nuestro hermano Julio y por lo que seguirás haciendo en su vida. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Bueno, vamos a quedarnos con lo del refrigerio, ¿verdad? Así que ahí donde están, pues no se muevan, le va a llevar su refrigerio. Nuestro hermano pues ha tenido a bien poder compartir con nosotros esos alimentos. Así que buen provecho a todos, que el Señor les bendiga. A sus niños entiendo que también ya les llevaron, pero ya les llevaron. Así que buen provecho a todos. Buen provecho a todos.